Hola, para iniciar el concepto o el trabajo con la cinemática debemos trabajar dos conceptos. El concepto de lo que es el desplazamiento de un cuerpo y el concepto de la distancia recorrida por el cuerpo. Son dos conceptos diferentes. El desplazamiento es un vector, la distancia es un escalar. Miremos aquí el desarrollo de ese concepto. Empecemos por el desplazamiento. ¿Qué es que un cuerpo se desplace? Entonces yo tengo aquí un automóvil el cual se está moviendo en la siguiente trayectoria. Fíjense en la trayectoria. Él va de A a B, de B pasa a C, pero fíjense que C está debajo. Simplemente para no saturar la gráfica se hicieron dos gráficas. Pero realmente esa gráfica es esta misma gráfica. Esto, los puntos C, mire, está ahí. C está, fíjense, detrás de B, C está entre A y B, D está detrás de A, E y F, pero para no saturar la gráfica se dejó así. Entonces, les decía, se desplaza de A hacia B, de B hacia C, de C hacia D, de D hacia E y finaliza en F. Entonces, ese fue el desplazamiento. Entonces, si lo miro en una sola gráfica sería así, miren. Entonces, inicialmente fue para la derecha, luego se devolvió todo el tiempo hacia la izquierda. Y lo hizo en diferentes tiempos. Entonces vamos a analizar el desplazamiento de ese vehículo. Para hacer el análisis de desplazamiento, pues tengo que partir de unos principios. El primero es que va a haber un observador. Este es mi observador. El ojito es el ojo del observador y el ojo del observador siempre va a estar ubicado en cero. O sea, ahí está mi observador. Y mi observador tiene un cronómetro en la mano. Siempre va a tener su cronómetro en la mano. Cuando este objeto inicia aquí en el punto A, esta la vamos a llamar la posición inicial. ¿Listo? Entonces, si quiero hablar de desplazamiento, tengo que mirar el concepto de posición. Entonces, tengo que tener un observador y el objeto está en alguna posición aquí sobre esta recta. Fíjese que la recta la he numerado hacia la derecha los positivos y hacia la izquierda los negativos. Exactamente igual que la recta numérica. Y siempre el objeto estará en alguna posición con respecto al observador. Esta primera posición se llama la posición inicial. Ahora, el objeto está en la posición A. ¿Qué hace después de estar en la posición A? Se va hasta la posición B. Entonces miremos que él cambió su posición. Y el cambio de posición lo vamos a anotar con esta letra, delta, es el cambio. La posición la vamos a anotar con una X, porque estamos trabajando sobre el eje X, entonces la posición sobre una X. Y encima le vamos a colocar una flechita que quiere decir vector. Y entonces, este es el desplazamiento, este es el símbolo de desplazamiento, delta X. Y el desplazarse quiere decir acá que cambia de posición, que estaba en la posición A, se desplaza, miren, se desplaza a la posición B. Se desplaza de la posición A la posición B. Así lo vamos a anotar en física. Esto es lo que está pasando, pero yo lo puedo graficar de otra manera. Puedo tomar acá, ir llevando un registro, voy a decir que está en la posición A. El tiempo que está marcando mi cronómetro, como es la posición inicial, fíjese que la posición A dijimos que era la posición inicial, el cronómetro acá, este cronómetro está en cero, mire, en esta tabla. Yo puedo ir registrando eso en una tabla. Y la posición inicial, yo digo que está a 30 metros del observador. Mire el ojo del observador, si usted se fija, aquí el punto A, donde inicia el desplazamiento del automóvil, de donde parte, está a 30 metros a la derecha. Entonces 30 metros positivos del observador, mírelo. 30 metros positivos. Se va a mover a la posición B. Entonces aquí llevo el registro. Se movió a la posición B. ¿Quién es la posición B? Fíjese. Entonces aquí lo primero es que el tiempo pasó de 0 a 10. O sea que mi cronómetro, si yo veo aquí mi cronómetro, mírenlo, entonces ya no está marcando 0. Ahora él está marcando 10 segundos. ¿Listo? Y cuando el cronómetro está marcando 10 segundos, mi auto está en la posición B. Bueno, pero una cosa que se me olvidó decirles.
Ese auto, ustedes dirán, pero pues ese auto mide como 3 metros de largo. Resulta que no voy a considerar toda la longitud del auto, voy a considerar un punto dentro del auto. Acá, este punto amarillo. Y sencillamente, miren, lo que voy a estudiar es el desplazamiento de este punto entre el auto. ¿Cuánto se desplazó este punto? Entonces se desplazó 30 metros. Para no tener problema que el automóvil mide 3 metros y que tengo que tener una referencia, no, simplemente un punto dentro del auto. Eso quiere decir que estoy considerando este automóvil, el movimiento de este automóvil como una partícula. O lo otro, si no lo quieren ver así, también lo podemos ver así. Un automóvil súper pequeñito, mire, súper pequeñito. Entonces acá está, ahí están, mire, el automóvil se ve como una partícula y se mueve, y el movimiento, fíjese que ahí la distancia, la longitud de ese automóvil no influye dentro del movimiento, fíjese que ahí está en el 30. ¿Listo? Entonces siempre el objeto que estudiemos lo vamos a considerar como partícula. Si seguimos viendo la tabla, entonces miren, vamos concluyendo cosas. Primero, que para ir de A a B gastó 10 segundos, porque estaba en 0 el cronómetro y llegó a 10, entonces gastó 10 segundos. Que estaba en 30 y llegó a 52, o sea, cuando llega aquí a la coordenada B, el punto está exactamente aquí abajo del 52, el punto amarillo, nuestra partícula está exactamente en el 52. Luego, ¿qué hace? Va de la posición B a la posición C, ¿cierto? Y aquí dice que cuando estaba en B, el cronómetro estaba en 10. Cuando está en C, el cronómetro está en 20. O sea que gastó otra vez 10 segundos en ese desplazamiento. Pero fue de la posición 52 a la posición 38, o sea que se devolvió, miren. Claro, ya lo habíamos dicho. Acá estaba en B, ¿cierto? Aquí está B. Estamos exactamente ahí enfrentados a B. Y se devolvió, echó reversa, hasta la posición C. O puedo intuir que esa partícula se estaba moviendo a la derecha y ahora se empieza a mover a la izquierda. Porque como es una partícula, entonces se empieza a mover a la izquierda. ¿Cuánto se movió? Entonces lo que se movió de 52 a 38 fue el desplazamiento. Esto fue lo que se desplazó, miren. Entonces estaba en B y se desplazó hasta C. Bueno, y estando en C, pues se desplaza a D. Y aquí en mi tabla voy llevando el registro. ¿Dónde estaba en C? Entonces estaba en 38. Cuando está en D, está en 0. ¿Qué quiere decir que está en 0? Pues que está exactamente sobre el ojo del observador, mire. O está pasando frente al observador en ese instante. ¿Listo? Bueno, calculemos algún desplazamiento. Bueno, pero antes de calcular algún desplazamiento, otra manera de registrarlo es en estas gráficas, que se llaman las gráficas posición-tiempo, mire. Posición-tiempo. Y la gráfica se construye con la tabla. ¿Cómo se interpreta? Para la interpretación de esa gráfica, fíjense, debe haber un 0. Aquí está mi 0. Recuerden que en 0 está el observador. Entonces vamos a traer el observador. Ahí está, frente a 0 está el observador. Ahí está el ojo del observador. ¿Y qué observa o qué estoy observando? Que inicialmente el auto o la partícula está en la posición A. ¿Dónde está la posición A? Fíjense que está entre 20 y 40 en la mitad, o sea que está en 30. Y cuando esté hacia arriba, no es que esté hacia arriba. Simplemente cuando yo vea que está hacia arriba, es que se mueve a la derecha. Y cuando esté hacia abajo, es que se está moviendo a la izquierda. ¿Listo? Así es como interpreto. Y entonces acá digo, está en la posición a 30 metros del observador a la derecha. Luego se desplaza de la posición a la posición B, miren. Pero no es que se desplace así por esta curva. No, es el registro como lo estoy llevando. Aquí ya estoy combinando las cosas. Fíjense que la posición B, si yo la proyecto hacia el eje acá vertical, miren, esta posición acá, bueno, o acá este punto corresponde a la posición B sobre la recta. Que acá ya dijimos, miren, en la tabla dijimos que eran 52 metros, miren, la posición B. Acá la posición B, 52 metros. Esto quiere decir que acá, si yo proyecto hacia acá, B está en 52 metros. Entonces la coordenada aquí es 52. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me resultó a un lado? ¿Y por qué me resultó esta curva? ¿Listo? Porque estoy trabajando la gráfica posición
tiempo. Estoy juntando las dos variables, entonces estoy dando los dos datos al tiempo. Estos dos datos los estoy dando simultáneamente en la gráfica. Entonces, a los 10 segundos, si usted mira aquí, 0, 10, este es el eje del tiempo. A los 0 segundos está en la posición A. A los 10 segundos, entonces lo leo así, está en la posición B. ¿Y cuál es la posición B? A 52 metros a la derecha del observador. Mire, ahí estoy llevando los dos registros simultáneos. A los 20 segundos, mire, 20 segundos, entonces aquí estamos 20 segundos. ¿Dónde está? En la posición C. ¿Cuál es la posición C? Entonces yo me proyecto acá y si vamos aquí a la tabla, la posición en C, pues aquí en la tabla donde dice la posición en C es 38, o sea que esta coordenada acá es 38, mire, 38, para 20 segundos. Ahí está, y fíjese que tengo las dos coordenadas, 20, 38 en la posición C. A los 20 segundos, ¿cierto? Porque este es el eje del tiempo. Este es el eje del tiempo, mírenlo acá, tiempo en segundos. A los 20 segundos está en la posición 38 metros. Y lo que estoy haciendo es llevando todo el registro, todo este registro simultáneo, las dos coordenadas, acá, en una sola, que es en una relación posición-tiempo. Las posiciones en las que está con respecto al tiempo, las dos cosas. Entonces, son las tres maneras de demostrar el evento. En tabla, el evento real y la gráfica posición-tiempo. La que vamos a utilizar o lo que más vamos a utilizar es esta, la gráfica posición-tiempo. Ahora, ¿por qué describí esta curva acá? Realmente no es que el vehículo se haya movido en curva. Simplemente tengo el registro de cuándo estuve en A, cuándo estuve en B, cuándo estuve en C, pero no tengo el registro a los 5 segundos donde estaba. Entonces yo hago aquí un trazado suave de curva, uniendo estos puntos y suponiendo que fue que llevó, que fue continuo en el tiempo, o sea que se movió acá, que después lo vamos a ver, que se movió a una velocidad uniforme, como si hubiera hecho esto. Si se movió así a una velocidad uniforme y en los 10 segundos llegó acá. Y eso es lo que interpreto aquí en esta gráfica o lo que vamos a interpretar en la gráfica. Entonces ahora sí calculemos el desplazamiento. Entonces dijimos que el desplazamiento iba a ser un vector, que el vector lo voy a llamar delta x y el desplazamiento lo voy a calcular así, como la posición final, que también es un vector, menos la posición inicial, que también es un vector. Luego, recuerden, desplazamiento vector. Entonces vamos acá, calcular cualquier desplazamiento. Por ejemplo, el primer desplazamiento, cuando fue de A a B. Si yo lo hago gráficamente, la posición final fue B, acá, y la posición inicial A. Entonces yo trazo una flecha, recuerde que con la flecha representamos los vectores, y, ojo, esa flecha sale de la posición inicial, llega a la posición final. Y este es nuestro vector desplazamiento, mire, este es nuestro vector desplazamiento. Ahora, dijimos que la posición también era un vector, claro. Si usted se pone aquí en 0, ¿cierto? Esta flecha representa la posición inicial, mire, la posición inicial. Y habrá otra flecha, ¿cierto? Otro vector, acá otro vector, que me representa en este caso la posición final del primer movimiento. La posición final del primer movimiento. Y fíjense, si yo quiero saber la longitud del vector rojo, pues cojo el vector amarillo y le resto el vector verde. Al restarle al amarillo la longitud del verde, me da la longitud del rojo. Y por eso aquí hacemos el desplazamiento como una diferencia de vectores. Bueno, calculémoslo. Entonces aquí lo único que tenemos es que reemplazar, ¿cierto? Digo, desplazamiento, ¿cierto? El primer desplazamiento que se dio entre A y B, desde A hasta B. Entonces será la posición final, que fue B, menos la posición inicial, que fue A, ¿cierto? Entonces voy a colocarlas acá, simplemente digo el vector desplazamiento entre A y B. Bueno, pero yo no lo voy a calcular como vector, inicialmente lo voy a calcular como escalar. Entonces cuando es escalar, recuerden, y lo voy a colocar entre los valores. Y entonces aquí me voy a mi tabla. ¿Cuál fue la posición final? 52 metros en B, mire. La posición final fue en B a 52 metros del observador. Entonces aquí colocamos 52 metros. Menos
Este menos siempre va a ir ahí en la fórmula. ¿Cuál fue la posición inicial? Entonces la posición inicial fue A, que estaba a 30 metros del observador. Entonces aquí a 30 metros. ¿Y cuánto es la magnitud del desplazamiento entre A y B? ¿Cuánto es esa magnitud de desplazamiento? Entonces 52 menos 30 nos da 22 metros. Y me da positivo. Aquí es importante el signo. ¿Listo? Este signo positivo quiere decir que el objeto o la partícula se movió a la derecha. En efecto, si miramos acá, si vamos a la gráfica, ahí está. Es el vector rojo, el vector desplazamiento entre A y B, ¿cierto? Aquí coloquemos los desplazamiento de A. Desplazamiento de A a B es el vector rojo. Fíjense que va para la derecha. Eso quiere decir que también hay desplazamientos negativos. Claro, yo puedo calcular otro desplazamiento. Por ejemplo, voy a calcular el desplazamiento entre D y E. Entonces, la posición inicial, la posición D. La posición final, la posición E. Entonces, trazo mi vector que va la cola en la posición inicial, la cabeza en la posición final. Ahí está. Y este es mi vector desplazamiento, ¿cierto? Entre D y E. Fíjense que va para la izquierda, ¿cierto? Va para la izquierda la flecha. Vamos a ver cuando lo calculemos qué obtenemos de signo. Entonces aquí lo voy a calcular al lado. Desplazamiento entre D y E. Entonces será la posición final. Pues la posición final es E menos la posición inicial. La posición inicial, ¿cierto? Es D. Entonces menos D. Y entonces aquí ya desplazamiento entre D y E. No le voy a colocar flechita encima, quiere decir que solo voy a calcular la magnitud, ¿cierto? Bueno, pero tampoco voy a escribir magnitud, simplemente si no hago flechita encima es que estoy trabajando con la magnitud. Entonces, posición final, E. Si me voy a la tabla, la posición en E es menos 37. Entonces aquí escribimos menos 37 metros. Menos de la fórmula, ¿cierto? La posición inicial, entonces me voy a la tabla, la posición inicial, él arrancó en D y se fue hasta E. Entonces cuando estaba en D, estaba en la posición 0 metros, o sea, estaba sobre el observador, 0 metros. Entonces, si hacemos esta resta, ¿cierto? Ese desplazamiento entre D y E me da sencillamente menos 37 metros. Fíjese que me dio negativo. ¿Qué quiere decir el negativo? En efecto, que se desplazó a la izquierda. Entonces, si se desplaza a la izquierda, el desplazamiento es negativo. Si se desplaza a la derecha, el desplazamiento es positivo. Y se calcula como la posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Y aquí está definido. Desplazamiento, cambio de posición de la partícula respecto al observador. ¿En cuánto cambió su posición respecto al observador? ¿Listo? Ahora vamos con el concepto de distancia. Entonces se dice que la distancia es la longitud de la medida de la trayectoria. Entonces, fíjese la trayectoria que sigue este objeto, o esta partícula, o este automóvil. Entonces, recuerden que esta fue la trayectoria. Se fue a la derecha y luego se fue a la izquierda. Hasta que llegó aquí a F, pasando desde A por todos los puntos hasta F. Entonces, como esta fue la trayectoria, ¿cuánta fue la distancia total que recorrió? ¿Cuánta es la longitud de toda la trayectoria? Entonces, para la longitud de la trayectoria siempre voy a sumar. Voy a sumar las distancias que recorre. Entonces, ¿qué distancia recorrió de acá a acá? Entonces, si yo vengo aquí a la gráfica, pues se movió de 30 a 52. Entonces, de 30 a 52, pues se movió 22 metros. 22 metros se movió en el primer desplazamiento, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto se movió en el segundo desplazamiento? De 52 a 38. Entonces, de 52 a 38 hay 14. Luego, en el segundo movimiento se movió 14 metros. Estamos diciendo esto, mire. Estamos diciendo que acá se movió inicialmente 22 metros, luego se volvió 14 metros, pero fíjese que aquí no los coloco negativos, los coloqué positivos, porque estoy midiendo la distancia que está recorriendo, independiente para donde vaya. Entonces la distancia siempre, siempre va a ser un valor positivo. Listo. Luego, que estaba en la posición C, ¿cierto? Se movió a la posición D. ¿Cuánto se movió? Entonces estaba aquí, vamos con otro color,
estaba en 38, miren, estaba en 38 y se movió hasta 0. Si se movió de 38 hasta 0, pues definitivamente se movió 38 metros, ¿cierto? 38 metros. Luego se movió, aquí ya de una vez podemos ir sacando, se movió de 0 a menos 37. Pero yo no voy a tener en cuenta el signo, simplemente si, cuánto hay de 0 a 37. Entonces de 0 a 37 hay 37 metros. Y luego finalmente se movió, entonces miremos un último color acá, se movió de menos 37 a menos 53. ¿Cuánto hay desde el menos 37 a 53 en la recta? 16 metros. Y si sumo todo esto, entonces yo vengo acá y digo acá, bueno, primero que la distancia la voy a trabajar con una D. Y que la distancia es la suma de todas las longitudes necesarias para determinar toda la trayectoria. Entonces 22 metros más 14 metros más todo positivo, independiente si haya ido para la derecha, para la izquierda, como si usted llevara un metro midiendo todos los movimientos, ¿cierto? Y el metro nunca le registra cantidades negativas. Entonces más 14 más 38 más 37 más 16. La suma de todo esto nos da 127 metros. Entonces 127 metros es la distancia que recorrió en todo el movimiento, en toda la trayectoria. Ahora, fíjense, yo la puedo comparar la distancia recorrida total con el desplazamiento total. Entonces aquí voy a calcular desplazamiento total, miren, desplazamiento total. Y entonces aquí para el desplazamiento total, la posición final que fue en F menos la posición inicial que fue en A, ¿cierto? Posición final menos posición inicial. Ahora, entonces, ¿cuánto fue el desplazamiento total? La magnitud de ese desplazamiento. Entonces, la magnitud del desplazamiento total fue posición final. Entonces, me voy a la tabla. La posición final fue F. ¿Dónde estaba en F? Menos 53. Entonces, aquí vamos a colocar menos 53 metros. Menos de la fórmula, les decía, menos la posición inicial, que la posición inicial recuerden que fue en A. Aquí está. Y A, recuerden que estaba a 30 metros. 30 metros a la derecha del observador. Entonces 30 es positivo, ¿no? El menos es de la fórmula. Y entonces si aquí hago el desplazamiento total, la magnitud de ese desplazamiento total fue de menos 83 metros. Listo. Fíjense el resultado que me dio. Fíjense que no coincide la distancia total recorrida que fueron 127 metros con el desplazamiento que me dice que fueron menos 83 metros. Claro, es que uno es un vector y otro es un escalar. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si yo me vengo acá, miren, eso quiere decir que uno me está diciendo dónde inicié, dónde finalicé, y el vector, recuerden, el vector sería este, miren. La cola en la posición inicial, la cabeza en la posición final. Este sería el vector desplazamiento total. ¿Listo? Va para la izquierda porque finalmente, independiente de la trayectoria, el vehículo se movió de la posición A a la posición F. Este fue el desplazamiento total. En cambio, la distancia total recorrida sí tuvo en cuenta la longitud de toda la trayectoria. Entonces, por eso voy sumando todo el tiempo toda la longitud de la trayectoria. ¿Listo? Esas son las diferencias. Por eso uno es escalar y el otro es un vector. Para entender bien este vector, para entenderlo bien, imagínense la siguiente experiencia. Este es el observador. Aquí está mi observador. Mi observador está aquí en el 0 exactamente. Ahí está el observador. Resulta que el observador le dicen, mire ese vehículo, ubique ese vehículo. Entonces el observador dice, sí, está en A. Y una vez que lo ubica, le vendan los ojos. Ya no puede ver más. Ya no puede ver más. E inicia el vehículo, ni ve ni escucha absolutamente nada. E inicia el vehículo a moverse en línea recta. Pasa frente al observador, pero el observador no escucha ni ve nada. Finaliza acá. Cuando finaliza su movimiento, entonces le quitan la venda al observador y le dicen, ¿qué vio? Entonces el observador va a decir que el vehículo estaba en a mi derecha a 30 metros y ahora está a mi izquierda a menos 53 metros. Entonces, ¿qué va a decir? Que se desplazó de A a F. Eso es lo que va a decir. Y ese es el desplazamiento total del vehículo. Mientras, si mantiene los ojos abiertos, pues va a decir se desplazó de A a B, tanta distancia, de B a C, de C a D,
y va a medir toda la trayectoria y esa sería la distancia total recorrida.